Tu voz aún resuena en los rincones más luminosos de una época dorada, cuando Mendoza vibraba con arte y emoción, con salas colmadas de aplausos y confiterías bailables que eran refugio de la bohemia y la melodía. Tu historia comenzó allá, por los años 60, en las veredas del barrio que amaste, en la sexta sección. Fue en el querido Club Juventud Mendocina, donde tus primeras notas, bajo el nombre de Polo y su guitarra, empezaron a hilvanar un destino hecho de música. Pero ya habías asomado el alma al arte, siendo la primera voz del coro escolar en la Carlos Norberto Vergara. Y pronto llegó tu explosión en Radio Libertador, donde te escuchamos en el show de la tarde, aquel mítico programa que aún se menciona como todo lo que nunca pasará de moda. Más tarde, hiciste lo propio en el legendario restaurante El Refugio, bajo la guía de don Carlos Mombruno Campo, junto a los inolvidables Carlitos González y Alfredo Cañas, que te hacían la segunda. Eras figura estelar noche tras noche, canto tras canto. Tu voz no tardó en cruzar fronteras, brillaste en la capital federal, con presencia en radios, teatros, televisión y en aquellas confiterías que sabían celebrar la canción como ritual sagrado. Después, Centroamérica te abrió sus brazos y te hizo suyo. Allí también fuiste ovacionado. Allí también dejaste tu alma hecha canción. Dejaste para siempre tu huella en la Galería de los Grandes, junto a Leo Marini, Ricardo Yarque, Leonardo Fabio, Daniel Rijo Lobos, y ahora vos, Polo Márquez, trovador sentimental que puso a Mendoza en el mapa de la melodía. Gracias por tu voz, por tu entrega, por el amor a la canción. Hasta siempre. Texto del señor Javier Pocho Aciar, fundador del Ateneo del Tango Mendoza. Hasta las 22. HD por Ciudadano News. Bueno, recuerdo que en el primer programa que tuvimos en HD, Historias Deportivas, ya habíamos adelantado algo y lo volvemos a hacer porque el público se renueva, dicen por ahí. Historias Deportivas es un programa difícil de rotular, porque es un programa deportivo, pero al mismo tiempo es un programa cultural. Somos un programa de radio porque nos estás escuchando en este momento en el área metropolitana de Mendoza en la 91.7 o en cualquier parte del mundo en ciudadano.news. También somos un programa de streaming porque nos estás viendo por Twitch. Ciudadano-News es nuestro canal y en las próximas horas, próximos días también nos vas a ver por YouTube de manera on demand. Así que somos un programa difícil de rotular. Hago toda esta aclaración porque hoy tenemos un especial, si bien vamos a hablar de deporte, pero el deporte va a ser secundario. Hoy homenaje al gran Polo Márquez, que nos ha dejado hace algunos días. Físicamente nos ha dejado porque su obra va a trascender para toda la vida. Es así, Fernando Montaño, gusto de saludarte y de compartir este lindo especial de día jueves. Así es, Hugo, Fernando, la verdad que sí, un placer como siempre, como en cada edición nuestra de HD. Y sí, en el caso de Polo Márquez, es verdad, nosotros, como bien lo has definido, somos un programa que el contenido es el deporte como hecho cultural, como disparador de historias. Y bueno, y Polo Márquez es un disparador de historias, porque fue un hombre que se dedicó al canto, pero que alguna vez, como ya lo vamos a desglosar a lo largo del programa, amaba el boxeo, tenía muchos amigos boxeadores, y también fue protagonista desde el canto de muchos hechos que tenían que ver con el boxeo en sí, con el episodio del boxeo. Bueno, yo voy a... se lo dije fuera del aire y se lo digo al aire también. Yo lo acompaño hoy. Yo lo acompaño. No lo conocía a Polo Márquez. No tenía... pero usted tiene una anécdota linda, sí, que me la dijo también temprano. No sé cuándo la va a contar. En un ratito la voy a contar. Claro, yo no soy consumidor de su música. Imagino que por una cuestión generacional. Yo soy más ligado, me gusta más un poco el rock nacional o el rock internacional. Así que no conocía la obra de Polo. Obviamente me empapé en estos días. Me enteré que participó en algunas fiestas de la vendimia, que fue partener muchas veces de grandes como Sandro, y que le gustaba mucho el deporte y que era, como bien lo marcaste, un apasionado
del boxeo, de tener diálogo con los boxeadores, de acompañarlos, incluso hasta en algunas ocasiones ir y cantar el himno nacional argentino, ¿no? Tal cual, como pasó con Pablo Chacón en un combate en el Malvinas Argentinas, en el que enfrentó a Freddy Norwood, una pelea que Pablo no gana el título en esa ocasión, pero sí, fue una de las tantas veces que Polo con su guitarra. De hecho, acá tenemos, como le he mostrado, tenemos revistas, el gráfico en donde... Bien, ahí tiene la suya de frente, a su ahí izquierda. Está, perdón, ahí, exacto. Esa de frente. Perfecto. Esta revista es el gráfico donde está la mención a Polo. Ajá. Muchos de los periodistas que cubrían estas notas, en esa época se llamaba Robinson Cherkis Vialo, ese era su seudónimo. Carlos Cirusta haciendo la mención que Polo Márquez acompañaba a los boxeadores, fundamentalmente a Nicolino Loche, a Jorge Aconcagua Ahumada, con su guitarra amenizando y también cantando el himno. Bueno, si te gusta el boxeo, entre los deportes, hoy va a ser un programa cargado ahí de algunas anécdotas. 261-519-9081 es nuestra línea de WhatsApp. 261-519-9081 si te querés comunicar con HD Historias Deportivas. Estamos en vivo también en nuestro canal de Twitch, ahí vamos a estar leyendo, como siempre ya es una costumbre, Carlitos mandando su mensaje. Genial apertura como siempre, sigo enganchado en la radio y viéndolos por Twitch. Muy lindo el texto de Javier Pocho Aciar, que si quieren después volver a escucharlo cuando se suba a YouTube, pero también pueden leer la carta completa en ciudadano.news. Exactamente, búsquenla allí en la parte de deportes, está la carta de Pocho Aciar. No está en la de deportes, me parece que está en entretenimiento. Ok, bueno, ciudadano.news, ahí vas a encontrar... Emocionate. Sí, claro. ¿Quién fue Polo Márquez? Contame, Fer, ¿qué tenemos que saber? Alguien que, como yo por ahí, que no... Bueno, si bien me empapé en los últimos días, pero alguien que está del otro lado y tal vez no lo conoce... ¿Qué podemos decir de su vida, de su carrera, de su obra? Bueno, Polo Márquez, un cantante mendocino, como tantos artistas que surgieron de Mendoza, que nacieron en Mendoza, como en este texto que mencionaba Pocho Aciar. Una persona que amaba el canto y que en algún momento hasta tuvo un debate entre dedicarse al boxeo y dedicarse a la canción. Y bueno, le ganó la pulseada a la canción y en esa onda, en ese métier, empezó cantando acá en Mendoza, actuando en diversas... En esa época era muy fuerte la radiofonía con los cantantes en vivo, era muy popular, un género, no había televisión, entonces la gente podía seguir las transmisiones radiales y bueno, y disfrutar de muchos cantantes que surgieron en esa época, entre ellos Polo Márquez, cuyo nombre era Hipólito Maturano. El Polo Márquez es un apelativo que tuvo merced a una sugerencia de Juan Corazón Ramón, otro cantante de Buenos Aires, que le dijo que se pusiera ese nombre, que pegaba bien. En una época donde se utilizaba mucho, ¿no? El seudónimo. Sí. Más que ahora. Y tanto en deporte como en periodismo también. Muchos periodistas no tenían seudónimo, como lo mencionábamos recién a Cherkis Vialo. Sí, Marcelo Araujo no se llama Marcelo Araujo. Exacto. Mauro Viale no se llamaba Mauro Viale, y el hijo tampoco se llama Viale. Mirá vos, esa no la sabía. Bueno, así que eso es un poco el transcurrir de Polo Márquez, que en Buenos Aires triunfó con la canción y después tuvo un derrotero muy interesante por toda Latinoamérica, en donde su voz, la verdad que cautivó Venezuela, Guatemala, México, y por eso se daba que en ese contexto, cuando habían combates de box de mendocinos o de argentinos que boxeaban en Centroamérica, Polo Márquez acompañó. De hecho, hay una pelea célebre. Jorge Aconcagua Ahumada, un mendocino que acá peleó con Víctor Emilio Galíndez, célebre, que peleó 3 veces por el título mundial, no pudo ganar ninguna de las 3 ocasiones. Una de esas peleas, ¿sabe en qué sitio fue? A usted le va a llamar la atención. ¿Dónde? En Albuquerque. Usted dice porque yo soy fanático de Breaking Bad. Exactamente. Tengo entendido que ya tenemos al invitado, pero lo nombramos al pasar a Cherkis Vialo y le digo a Dieguito Mangione, que está ahí en los estudios centrales. Estudios centrales, no, ¿cómo se dice? En la consola Master. Ahí está. Rocío Vega, por supuesto, en la producción, Gustavito Gavarró en diseño. Vamos preparando el audio de Cherkis Vialo y la foto porque me quedé picando con algo
¿Fue o no fue un boxeador frustrado, Polo Márquez? Y creo que algo de eso se refiere el gran Ernesto Cherkis Vial, uno de los mejores periodistas deportivos de la historia de nuestro país, que decidió participar en este homenaje en HD. A ver, lo escuchamos a Cherkis. En los momentos, esos momentos de concentración, ¿no? Que la pelea se convierte en una vigilia fatídica de sueños, de ilusiones, de expectativas, en cualquier parte del mundo, ¿no? Apolo te lo encontrabas en cualquier parte del mundo. Qué suerte era encontrarlo. En México, en Nueva México, cuando pelearon Ahumada con Foster. Sí, sí. Y entonces en esos momentos que hay una gran tensión donde nadie dice nada, todo el mundo se mira y se dan respuestas convencionales, sí, no, buen día, buenas noches, y sí, y. Esa falta de diálogo, entonces aparecía Polo, a la hora que fuere, en ese vacío infinito y abstracto, que es el vacío de la ilusión escondida, y cantaba, y hablaba, y sonreía, y comunicaba. Y entonces magnetizaba. Y ya de aquellas miradas hoscas, desconfiadas, sobre el futuro inminente, el rival, el ring, el público, los jurados, el árbitro, todo lo que hay que vencer para ser campeón. Y ahí aparecía Polito, Polo querido, gran amigo, amigo de todos. Le gustaba el boxeo. Yo creo que Polo en el fondo tenía, bueno, alguna vez lo dijo, ¿no? Pero él se veía reflejado en aquellos gladiadores, ¿no? Y a su manera él lo era. Es decir, él no se sentía un boxeador frustrado, sino que gracias a la frustración del boxeo pudo aparecer de su espíritu, de su alma, el arte, que paseó con dignidad y representatividad por muchos países del mundo, especialmente de Latinoamérica. El otro día, tras conocer su muerte en Perú, que era donde estaba radicado, inmediatamente evoqué algunos momentos como los que estoy reflotando ahora en este homenaje, ¿no? No me gusta caer en frases comunes, y menos cuando se trata de alguien que no era común. Era un gran artista, era un gran amigo, era un gran argentino que cantaba el himno en esa pelea, subía al ring ahí, no nos daban ni 5 de bola en aquellas épocas, ¿no? Y yo lo recuerdo y quisiera seguir recordándolo como una parte de la gloria buscada. Y ahora, tras su muerte, un pedazo mío, nuestro, todos quienes compartimos el espacio y la vida, momentos de la vida con él, así, con dulzura y amistad, así, con un abrazo fraterno. Bueno, la verdad, muy emotivo ese testimonio, esas palabras de Cherkis que le agradecemos por haber querido participar, exclusivo el testimonio para este programa, pero no lo quiero hacer esperar más, ya está con nosotros vía internet. Le agradecemos también por la diferencia horaria, ¿no? Y decirle que bueno, que este homenaje es desde el más profundo de nuestro corazón. Sabemos que son por ahí días difíciles, horas difíciles. Gustavo, gracias por atendernos y un abrazo grande a la distancia. ¿Cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están? Hola Hugo, hola Fer, ¿cómo andamos? Hola. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿La recepción es buena? Perfecto. Perfecto, te Le escuchamos. contamos lo que dice, estamos con Gustavo Maturano, Claro, sí, sí. que gran cantante mendocino, hijo de Polo Márquez y que está residiendo en España. Por eso la diferencia horaria y bueno, y esta gentileza de recibirte, Gustavo. Hablando de aquellas épocas cuando veíamos las peleas de Loche o de Monzón que vía coaxil con la estación terrena de Balcarce, ¿viste? Evocando esas épocas de tecnología casi artesanal. Bueno, primero agradecerle a Rocío también, una productora que tienen que es un tanque de guerra. Agradecerles, estuve escuchando desde el comienzo, desde el texto de Pucho Aciar, bueno, y escucharlo a Cherkis. ¿Qué más se puede agregar? Les agradezco el respeto, la dedicación que le pusieron, y por la decisión de homenajear al Polo, eh, prolijamente, sentidamente, con un profesionalismo, así que los felicito. Sé el programa que están haciendo, los estoy siguiendo, los felicito chicos, realmente este, honran los programas. Hay tanto programoide dando vueltas por streaming desde Buenos Aires que ustedes realmente son un aire fresco porque lo hacen con una calidad, realmente digna de destacar. Así que los felicito. Bueno, acá estamos. Bueno, Gus, preguntarte, obviamente, por ahí es difícil ser objetivo, pero contá un poquito a la audiencia, a nosotros, ¿quién era Polo Márquez? Hemos hablado mucho después de este suceso de su despedida, pero bueno, está bueno escuchar en tus palabras, poner en valor su trayectoria, su nombre, ¿no? Claro, y como hijo, ¿no? Y como hijo. Sí. Bueno, a ver, eh, voy a tratar de escapar de la subjetividad, porque esto que dice Hugo, obviamente, y que va a decir si es el hijo. Vos sabés muy bien, Fer, nosotros nos conocemos hace muchos años y profesamos una profunda amistad. Vos viviste de cerca la relación mía con el Polo, que no viene al caso ahora enumerar, porque eso es cuestión de las cuestiones privadas de cada uno. Sí, voy a hablar del Polo Márquez artista. Eh, yo creo que el Polo fue un... Porque aparte acá hay datos, no hay ni siquiera opinión. Tipo que ganó más de 10 festivales internacionales. Eh, mi hermano Leandro, mi hermano menor, el otro día en su posteo de Facebook enumeró las veces que artistas de la talla de José Luis Rodríguez, de Guillermo Francella, de Quino, de Cacho Castaña, opinaron de la valía que tenía el Polo. A mí me lo dijeron mucho tiempo antes, gente, qué sé yo, en los tiempos de la casona que compartíamos aquellas noches maravillosas desde el 82 hasta el 84, la dimensión que yo veía cuando venían artistas de Buenos Aires, de la envergadura de Néstor Fabián, por ejemplo, que una noche ya había bajado de cantar Néstor y estaba conmigo en la mesa, sube el Polo a cantar y Néstor, que eran muy amigos de muchos años, junto con Violeta Rivas, el Pichi, Néstor Fabián. Y empezó a cantar el Polo y dijo, hijo de puta, Tenegro, menos mal que no se le dio por cantar tango, porque no cantábamos ninguno más. Y golpeaba así la mesa, bajó la cabeza, pero es inmanejable, es inmanejable. Después cuando, qué sé yo, otra anécdota, digo, le comento anécdotas así para que uno viera la trascendencia de este hombre, al cual Río Lobos le insistió toda la vida que no se quedara en Mendoza. Río Lobos le decía, no seas pelotudo, negro, vos le cantás a estos hijos de puta, dice, y no te van a ver, dice, vos venís, te empeñás en pagarles el asado, en cantarles gratis, dice, y después cuando te van a ir a ver no te va ninguno. Bueno, claro, Río Lobos, gran amigo yo tuve la suerte de conocer al hijo, después que se instaló uno de los hijos de Río Lobos. Y bueno, Río Lobos casado con la Pequi Sovich, que fueron muy amigos de mi viejo. Qué sé yo, y me acuerdo de una anécdota, año 84, Hotel Balbi, había venido la compañía
con Jorge Porcel, Alberto Olmedo, vino Nancy Herrera, vino, bueno, toda la troupe que actuaba siempre con Olmedo, Delfor Medina, César Bertrán, me acuerdo que ahí lo conocí, venía María Rosa Fugazot, me acuerdo, y cuando el Polo fuimos con Leandro, era chico, fuimos los tres a saludar, y yo me acuerdo de verlo levantarse en toda su voluminosa estampa a Jorge Porcel, y empezó a los gritos en el lobby del hotel diciendo, escúchenme, ¿viste? Decía ¿viste? ¿Vieron la película de Carlitos Way? Sí, que era cuando ¿viste? Claro, igual así, ¿viste? Con los brazos abiertos. Benny Blanco de Bronx. Bueno, así en todo el volumen de Jorge Porcel le decía, escúchame, este es un cantante, ustedes no tienen, este es negro, y ojo que Porcel cantaba bien, ¿eh? Sí. Ojo, Porcel era un gran cantante, ojo, y yo me acuerdo en ese programa que tenía las gatitas y ratones de Porcel, siempre terminaba el programa con un pianista, y siempre con una canción, con un bolero, cantaba muy bien. Son de esas épocas que había que cantar en serio, ¿viste? Nosotros, bueno, lo hemos charlado 1000 veces con Fernando, tuvimos la suerte de escuchar a los grandes cantantes, argentinos, españoles, Tom Jones, Elvis Presley, había que cantar de verdad, Engelbert Humperdinck, había que cantar de verdad, y el Polo no era una de esas generaciones. Y muchos cantantes como Hugo Carregal, como tantos cantantes de voz potente tuvieron que irse. King Clave está viviendo en Miami, Hugo Carregal terminó está viviendo en Venezuela, se tuvieron que ir, porque bueno, acá había otro cantante terrible de esa época, Beto Cabrera, también, bueno, nada, Héctor Cabrera, perdón, Beto Cabrera era del dúo de dos, con Exacto. Mario Sánchez, Héctor Cabrera. Bueno, formas de cantar, épocas de voces potentes que ahora cada vez están en extinción, y ahora le llaman cantar a hacer trap o hacer rap. Entonces, sí, flaco, consideran música el reggaetón. Entonces, bueno, eso fue el Polo. Trascendió las fronteras. Yo me acuerdo que comenzó en el 68, que ganó el Festival Costa a Costa de Necochea, hasta el año 77, que gana el Festival Voz de Oro de América, donde Pedro Vargas le entrega el premio de $10.000, me acuerdo, en aquella época. Bueno, yo creo que el viejo cometió un gran error en volverse a Mendoza. Yo creo que tendría que haberle hecho caso a Río Lobos. Nunca se fue, fíjense que anduvo por toda Latinoamérica, nunca llegó a México. Llegó, como esto que decía Cherkis, llegó a Nuevo México, en Albuquerque, aquella noche, donde tocaba, donde compartió hotel en la misma habitación con don Paco Bermúdez. Yo tuve la suerte ahí en el Mocoroa de asistir a una charla cuando los dos recordaban aquella época, pero nunca se estacionó en México, así que yo creo que hubiera sido otra. Es contrafáctico lo que digo, ¿no? Por supuesto, porque habría que ver también en el medio el carácter de Maturano. Pero bueno, esa es otra historia. El hombre de la sexta no era nada sencillo. No. Un día voy a Buenos Aires, voy a ver a un productor, Eduardo Álvarez. Eduardo Álvarez era un tipo de los viejos productores que entre su palmarés había tenido, por ejemplo, el hecho de haber creado el fenómeno de María Marta Serralima. Este hombre había manejado los comienzos de María Marta, y en ese momento, les estoy hablando año 88, estaba manejando a José Ángel Trelles, otro gran cantante, el Pepe Trelles, ¿no? El Pepe Trelles. Ninguneados por este público tan ingrato, que a veces parece que cantar bien en Argentina fuera un pecado, honrosas excepciones con Sandro, con Mercedes. Bueno, y me dice Eduardo, yo no le había, un hombre grande, grande, habrá tenido mi edad ahora, habrá tenido un tipo de 60 o 65 años en su oficina. Yo no le había dicho nada quién era, y me dice, usted me hace acordar, no te tuteaban, usted me hace acordar a un cantante que creo que era de Mendoza, qué gran cantante que era. Y le digo yo, Polo Márquez. Entonces el hombre me mira, me dice, Polo, claro.
usted es muy parecido, yo soy el hijo. ¿Cómo? Y el tipo, por Dios, qué cantante, ¿y dónde está Polo ahora? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Mucha gente pensó que Polo estaba en una isla en Puerto Rico viviendo. Claro. Y dice, pero una pena, porque el carácter que tenía era inmanejable. Dice, ¿viste? Apelaban, inmanejable era la definición. Una pena ese muchacho, qué cantante que era, pero bueno, era muy difícil. Bueno, qué sé yo. Gustavo. Sí, decime. Perdón, yo me cuelgo en hablar y ustedes manejen. Muy atento. No, yo solamente hacer una acotación, pero la Sí, pregunta va a ser de Fer, porque te están saludando en Twitch la familia Bornán, porque te leo los mensajes. Dice, gusto de escucharlos como siempre y saber más del Polo Márquez, que para nosotros es el papá de un gran amigo y artista como Gustavo Maturano. Esto lo dice Eduardo. Y Lucho dice, bueno, un gusto poder escuchar y poder saber la historia del Polo. Así que abrazo grande, te saluda la familia Bornán por Twitch. Bueno, grandes amigos, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Bien. Muchísimas gracias. Gustavo, bueno, hay un Dígame. vínculo. Este es un programa que se llama Historias Deportivas, como bien lo explicaba Hugo Videla. Nuestro programa es un disparador, algo muy símil a lo que fue, después si querés lo hablamos, La Patria en Camiseta, pero quiero volver un poco a lo de Polo y preguntarte que hay un vínculo estrecho de Polo con el boxeo y con un acontecimiento histórico que se ha contado y me gustaría escucharlo en tu voz. Aquella noche célebre en Maracay, creo que fue, cuando Nicolino Sí. Loche había perdido con Kit Pambele y a Carlos Monzón, que había sido uno de los que acompañó esa comitiva. Vinieron unos tipos a prepiarlo y bueno, el Polo fue testigo y hasta protagonista, creo, de repartir algunas piñas, si se quiere. No, ahí el que se encargó, el que repartió solamente fue Monzón. Bueno, les voy a contar algo. Mi viejo tuvo un saludo che, nos está escuchando mi primo Orlando Maturano desde San Rafael, Mendoza, otro cantante de tango. Orlandito, emocionado está el primo. Bueno, el Polo, claro, tuvo íntimamente relacionado con el boxeo, porque aparte de nacer en la sexta sección, era nacer en el centro de atracción y neurálgico de toda una actividad futbolera. Vos, te recordarás mejor, Fer, barrio donde vivió el cura Vergara, sí, el Mariposa Ortiz, Carlitos Grima, Carlos Fichele, que Carlos Fichele fue un íntimo amigo del Polo, que fue un número 5 de Gutiérrez Sport Club, que marcó toda una época ya por los años 60, cuando Gutiérrez nos tenía de hijo a los leprosos, ¿viste? En los años 60. Y obviamente los boxeadores. Ahí cerca, del otro lado del San Juan de los Ciruelos, había nacido... Si bien Nicolino creo que nació en Tunuyán, ¿puede ser, Fer? Sí, creo que era del Valle de Uco. Se crió... Claro, pero se crió ahí del otro lado del Sanjón, donde ya es Las Heras. Apadrinado por don Paco Bermúdez, claro. Claro, y al Polo le había pintado esto del boxeo, y hasta que mi abuelo Raimundo se enteró, y duró un ron, porque lo sentó de culo de una trompada, y el boxeo no quería saber nada. Duró una pelea, el afán de boxeador. Bueno, como la misma historia de Río Lobos, que allá por los años 50, primeros años de los años 50, esto la contó Bermúdez, fui testigo yo, que don Paco decía, este muchacho estábamos en Buenos Aires con Lause, con Eduardo Lause, estaba en Buenos Aires, imagínese este muchacho que estaba, y jugaba bien, parece que Río Lobos era un centrofóbal, que pintaba bien, de la Lepra, claro, era un centrofóbal que pintaba, pero bueno, el camino lo llevó por la música, como Julio Iglesias, ¿no? Que pintaba para ser arquero del Atlético y terminó cantando. Sí. Y esa, bueno, después la anécdota de viajan a Maracay, la noche que va a recuperar el título Loche. Loche era poco afecto a los entrenamientos, convengamos, ¿no? Claro. Loche era poco afecto a los entrenamientos y cuenta el Polo que viajaban en el mismo avión con Cacho Fontana.
Y cuando bajaron del avión, la chica del aeropuerto les dijo, les pido un remis, y tenían un hotel muy cerca del aeropuerto. Entonces le dijo, no, vamos caminando, y la piba lo miró. Maracay, el norte de Venezuela, un calor ya tropical, una cosa. Bueno, como quieran, caminaron 200 metros y se ahogaron de la humedad y el calor. Bueno, en esa temperatura peleó Loche, mal entrenado, y obviamente Pambelé lo castigó en el arco superciliar izquierdo, decían los Ricardo Arias, el Exacto. gordo García Blanco, que habían ido a cubrir la pelea. Bueno. Y en esa reunión, en el hotel, cuando termina la pelea, que supuestamente iban a ir a festejar el triunfo no tuvo nada, era un velorio eso, ya no estaba Bermúdez con Loche. No, creo que fue Oscar Cavilión, otro entrenador. Bueno, Sí, claro, no estaba, él se había abierto de Don Paco. De esa noche Carlos Irusta, Cherkis, estaba Monzón y estaba Carlos, que habían ido el Polo se pone a guitarrear, más o menos como para levantar el ánimo, esto que contaba Cherkis recién, y aparecieron unos colombianos que que venían, yo no sé, o medio perjudicados por el alcohol o no, y empezaron a provocar a Monzón. Claro, no tuvieron idea a quién estaban provocando, porque ya se empezaba a hablar de la pelea de Monzón con Mantequilla. Uh-huh. Estamos hablando, a ver, Fer, creo que año 72 es esto, ¿no? Estamos hablando Sí, del año acá 72. tenemos, de hecho, tenemos la revista El Gráfico, sí, año... Está. No, año 73. Marzo, es la edición del 20 de marzo de 1973. Bueno, estamos ahí por ahí. Bueno, ya se estaba hablando de la pelea de Monzón con Mantequilla, aparecieron de Mantequilla, sí, Mantequilla Nápoles. Mantequilla, claro. Entonces los colombianos empezaron a provocar a Monzón que era muy de mecha corta, se levantó, se arma, y uno de los colombianos no tiene mejor idea que sacar un arma de fuego, y ante el estupor de la mesa de todo el mundo, que el colombiano apuntándolo a Monzón, y Monzón le decía, viste que Monzón tenía una de las ventajas que le dio, era que tenía brazos muy largos. Entonces Monzón le decía, tirame, pero pegame en la cabeza porque te hago cagar. Entonces, bueno, y el colombianito empezó a temblar el revólver y salió corriendo, y Monzón lo agarró a los metros, porque aparte estaba bien entrenado el flaco, y me parece que todavía le está pegando. Bueno, de esa anécdota, así terminó esa noche ahí en el hotel en Maracay. A mí me la contó mi viejo, y después comenzó esa anécdota, se la escuché a Carlos Irusta, después yo la leí en ESPN, la contaron muchas veces, es una anécdota que está en páginas de papel. Que a veces, como pasa con los mitos, siempre se van agregando personajes y va cambiando también de una versión original, ¿viste? Que claro, como decía el Bambino Veira, la anécdota es maravillosa, si es verdad mejor, dice. Pero no, sí, eso sucedió y es importante. Radio preparada por el periodista Fabián Callera, ¿no? Sí. Exacto. Ahí estaba chequeando la fecha, 9 de febrero del 74 fue la pelea entre Monzón y Nápoles. Pero hablando del boxeo bueno, ahí está el vínculo del polo con la música. El boxeo siempre, la música y el boxeo estuvo históricamente muy ligados. Sí, perdón, Hugo. No, perfecto, está buena la aclaración. Y siguiendo con el boxeo, pero ya más cerca nuestro, en Mendoza, un prócer para los que hacemos periodismo, Oscar el Chino Zavala, también tiene una anécdota y quiso ser parte también de este especial a Polo Márquez, a ver qué recuerda el Chino Zavala. A ver, ahí en un ratito lo tenemos. Le agradecemos por haber participado. Lo llamaste, Fer, y rápidamente quiso estar, así que a ver qué anécdota tenía. Los mejores recuerdos con Polo Márquez. Él era mayor que yo, por eso es que yo de chico, yo me acuerdo haber escuchado en la radio en el show de la tarde de Pepe da Funke.
Él se presentaba como Polo y su guitarra. Después los tiempos hicieron que nos conociéramos. Como todo tiene que ver con todo, fue por el tema de la política. El Polo se llama Hipólito Leandro. Con esos dos nombres no podía dejar de ser radical. Y nos encontramos con ese multitudinario acto que hubo con Raúl Alfonsín en la campaña electoral. Nos hicimos amigos, después el permanente iba a la radio a charlar con nosotros. Hay cosas que se pueden contar y cosas que no, bueno, pongamos una sonrisa piadosa. Una noche después de un partido, todos jóvenes, todos solteros, queríamos ir a festejar. Y a alguien se le ocurrió, che, si vamos a un cabaret, pero no había una moneda, cosa que eso de no hay plata no es solo de ahora, sino ha sido siempre y sobre todo para la gente de los medios. ¿Qué hizo el Polo? Yo ya lo llamo al dueño ese. ¿Te imaginás cantar con Polo Márquez? A que le hacía canciones Sandro, nada menos. Así que por 3 o 4 canciones que cantó el Polo, nosotros tuvimos trago gratis, la pasamos bien. No, prefiero acordarme solamente de las cosas lindas. Cuando pelean Pablito Chacón por el título del mundo con Freddie Mercury en las Malvinas Argentinas, quien iba a cantar el himno nacional era el Polo. Entonces el Polo sube, no me acuerdo dónde, una oficina para ensayar los últimos minutos. Y se cierra la puerta y se traba a pocos minutos ya de tener que bajar. Entonces, y no podía. Y yo bajo, no sé por qué, por afuera me alcanza a ver, es mi salvación. Y el Polo empezó a gritar, chino, chino. Y yo levanto la mano para saludarlo. Y sigue, chino, y yo de nuevo lo saludo. Bueno, lo que pasa es que el Polito me estaba llamando para que le abriera la puerta o llamara a alguien. No era simplemente un saludo. Bueno, cosas triviales, cosas tontas que invitan a una sonrisa. Después con la vida demostró de prolongar la amistad con Gustavo Maturano, ¿no? El mejor de los recuerdos. Bueno, querido. Ahí teníamos la palabra entonces del Chino Zavala. Lo que no me quedó claro es si cantó o no cantó. ¿Lo pudieron sacar de la habitación donde había quedado encerrado, Apolo? Creo que eso lo sabe Gustavo también. A ver. No, pero aparte ahí el Polo se recibió del Hombre Araña porque tuvo que descolgarse, meterse por una ventana y bajar por la Vieron que los paredones del estadio son de muchos metros. El Polo se descolgó cual Spider-Man, ya con smoking, y cantó el himno, sí, 25 de mayo del 2000, ¿no? Esta pelea. Claro. La pelea. Ajá. Yo estaba en Buenos Aires el 24 de mayo en la Bombonera, la revancha por Libertadores, el famoso 3-0 de Boquita contra River, la famosa noche del caño de Romana Yepes, entre otras cosas. Claro. Y al otro día yo tengo 5 mohitos. Mirá vos, sí, claro, el día del caño de Romana Yepes y el muletazo de Palermo que a Tito Bonano. Al otro día el Mendoza peleaba Chacón por el título y el Polo finalmente, después de esas vicisitudes, cantó el himno nacional. Sí, vean si no está emparentado a la música con el deporte, ¿no? Impresionante. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Fernando Ojeda, que manda saludos desde La Pampa, manden vino, dice, y a Marcelo Zavala, excelente el programa, y saludos a Gustavo. Bueno, muchas gracias, Marcelito. Gracias, hermano. Gracias, un abrazo grande. Bueno, y también con el fútbol, porque el Polo fue íntimo amigo del Flaco Menotti, íntimo amigo de los comienzos del Polo allá en los años 60, con Alcides Silveira, que eran íntimo amigo de mi viejo. Yo
Tuve la suerte de un día de ponerlo al teléfono, año 94, cuando Menotti estaba dirigiéndola por segunda vez a Boca, el Polo estaba tomándose un café en la casa del Flaco, creo que el Flaco vivía en Retiro, por ahí. Me llamó por teléfono a mi casa, y me puso el teléfono, bueno, una vez a Menotti y otra vez estando en la casona de Banfield con Sandro, también año 94. Me puso al astro al habla por teléfono. Esos son dos hitos que puedo, bueno. También vinculado al fútbol, muy amigo de Víctor, ¿no? Sí. En aquel 84 del Gimnasia, que íbamos a ver los entrenamientos de Gimnasia, donde después asumió al tiempo, se fue a Negrotagli y asumió Alcides Silveira, y recordaban las épocas donde mi viejo había debutado en Buenos Aires, año 64, en un club nocturno, ahí en pleno centro en Buenos Aires, se llamaba Petit Facal. Ahí conocía, eran nacidos recurrentes el Flaco Menotti y Alcides Silveira a esos lugares. Menos mal que no existían celulares, ¿no? No, imposible. Ni redes sociales, claro. Gustavo. Pero bueno, sí, Fer, sí, perdón, yo me voy en el anecdotario y digo, para más o menos hacer una semblanza de la trascendencia del Polo, que muchas veces, bueno, ahí ya nos meteríamos en un terreno bastante áspero, pero yo espero realmente que la actual gestión del gobierno de Mendoza le haga el homenaje que se merece, porque aparentemente en Mendoza, si la balada romántica o el bolero es un género menor, y lo digo porque ciertos guetos, en los que digo yo, los vigilantes de la doctrina de la seguridad musical determinan qué es popular, qué no, y qué trasciende y qué no. Yo creo que esta vez no se les puede, diría Diego, no se les puede escapar la tortuga, en que yo pedí, me llamaron muchos amigos de la actual gestión de Mendoza, tanto en la capital como yo pedí que le pusieran ahí en la Plaza Villa Talleres, Plaza del Cantor Mendocino Polo Mar, que me parece que se lo merece. Que es justo la plaza de su infancia, digamos. Claro, Polo nació enfrente, en Francisco J. Moyano, claro, ahí en la Sexta. Y creo que sí, si nos están escuchando, nos sumamos a este reclamo petitorio, creo que es lo más justo, porque... Pero no una plazoletita, porque ya alguien dijo, hay una no, la Plaza de Villa Talleres es donde el Polo pasó su infancia, ahí. Claro. Sí, porque es una artista de trascendencia mendocina, pero trascendencia mundial, así que yo creo que es justo, más que justo. Tu barrio, Fer, tiene calles que se llaman Eusebio Guíñez, ¿no? Exactamente. Por decirte. Entonces, yo siempre decía que el aeropuerto de Mendoza tendría que llamarse Leonardo Fabio, ¿no? Sí. Pero bueno, ojalá que algún día. Pero yo creo que, mira, estaba leyendo casualmente hoy, acá en España le habían dado, en estos años le dieron medalla de oro al mérito en Bellas Artes, el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, obviamente un premio que recibieron Serrat, Paco de Lucía en su momento, Joaquín Sabina, y también lo recibió Perales. Y que yo sepa, Perales no hacía música testimonial, ni hacía música, Perales hacía... Bueno, José Luis Perales es considerado un ícono igualmente que Julio Iglesias. José Luis Perales son considerados íconos de la cultura española para el mundo. Y entonces yo creo que hay que dejarse con la tontería esa de que la balada romántica y eso es un género menor. Yo creo que cuántos compañeros artistas tuvieron que, lo charlábamos el otro día con Bofer, a lo largo de los años ahí en Mendoza tuvieron que refugiarse en lugarcitos en Calle La Cera porque no tenían lugar, excepto en las épocas de la Casona, de la Bodega del 900, de esas épocas de oro que habían en Mendoza, donde se podía vivir perfectamente. Pero después, bueno, manejan la cultura quienes las manejan y pasa esto. Yo espero que realmente el Polo tenga el reconocimiento porque se lo merece, objetivamente se lo merece por trascendencia, porque él fue mendocino en todos los lugares del mundo.
En todo, él siempre fue mendocino en cualquier lugar del mundo. Para la gente que nos está escuchando por radio, estamos dialogando con Gustavo Maturano, hijo de Polo Márquez, en este homenaje que estamos haciendo hoy de HD. Y al respecto, tenía la pregunta preparada. Tengo entendido que él estuvo en algunas fiestas nacionales de la vendimia. ¿Cómo tomó eso Polo? Creo que una o dos veces, no sé cuántas estuvo. Una con Armando Manzanero, puede ser. ¿Qué significó para él? ¿Lo sintió como un mimo? ¿Se sentía realmente querido por su tierra? Eso le hizo, yo estaba en Buenos Aires, pero eso a mí me alegró. Creo que fue justo que le hicieran el homenaje cuando cantó esa noche, que estaba Lito Vitale, creo que estaba Sandra Mianovich, ¿no? Se me están yendo algunos, bueno, Baglietto, obviamente. Sí, Polo merecía ese escenario. Polo merecía el escenario del Fran Romero Day, sin ninguna duda. Como también su amigo entrañable de toda la vida, Roberto Suárez, pugnó para que, y estuvo a punto de ser nombrado ciudadano ilustre, pero bueno, ya después, por circunstancias de su salud, eso no pudo ser, pero estaba el decreto, estaba todo listo para que fuera declarado ciudadano ilustre de Capital. Así que sí, Hugo, ese escenario del Fran Romero Day, ese evento, creo que estuvo muy merecido, por supuesto. Gustavo, te saco y no tanto, porque A ver. contaste que, bueno, Daniel Río Lobos fue el que le aconsejó a tu papá. Anda, Gustavo Maturano toma ese consejo de Daniel Río Lobos y está en España. Y no sé si y mira, sí lo tomé, porque hay un momento que tenés que tomar esa decisión y tener que tener la valentía de nuevos comienzos. Yo sentí que, bueno, que era tiempo de probarme, que ya Mendoza había hecho todo. No se le puede exigir a Mendoza más de lo que Mendoza puede dar, eso es cierto. No fue México, fue España, y acá estamos abriendo caminos. Afortunadamente tenemos todo el mes de mayo completo con trabajo, con presentaciones, así que estamos contentos. La verdad que sí. Lo que sí te puedo asegurar, que aprendí de Río Lobos y a partir de mi viejo los últimos años. Esto es absolutamente cierto. Si hay algo que me empelota es cuando, pero no trajiste, te van a dar un asado, no trajiste la guitarra, pero ¿para qué voy a traer la guitarra si cuando yo toco no vas a verme? Pero no es lo mismo, no, flaco, escúchame, si no vas a verme es porque no te gusta lo que yo hago. Entonces yo voy a venir a cantar, ¿para qué voy a cantar en este asado si a vos no te gusta lo que yo hago? Porque si a vos te gusta lo que yo hago, vas y me vas a ver cantar. Hagás una entrada. Entonces esa sí, no, yo ya esa la dejé de hacer, porque en eso le doy toda la razón a Río Lobos. ¿Para qué vamos a ir a ver a si canta gratis en los asados? Claro. Gustavo, vos sabés que acá mi coequiper Huguito Videla es mucho más joven que nosotros, mucho más joven que nosotros. Siempre lo dice él, que es del año 93, lo enfatiza, me siento mal, pero bueno, es la realidad. Año 93, uy Dios, tiene la edad de mi hija, mamá, claro, ¿sabés qué pasa, Fer? Ya cualquiera más joven que nosotros. Sí, totalmente. Bueno, nosotros al mar muerto lo hemos conocido enfermo nosotros. Sí. Bueno, vos sabés que Hugo, él vio una función, presenció una función nuestra de La Patria en Camiseta y me gustaría... Dos funciones. ¿En dónde? Que la cuente. ¿En dónde? ¿En dónde, Huguito? Hubo dos. Una en La Colonia, estoy casi seguro que fue en La Colonia, presentación de... Allá en Junín, claro. Y la que más recuerdo, la que dice Fer, porque ya se lo he dicho un par de veces, incluso al aire, cuando fue la entrega de diplomas, de mi diploma como periodista deportivo, me recibí en la biblioteca Manuel Belgrano, fue el acto de colación. La mediateca de Belgrano. En la mediateca. Mirá, eso hicimos La Patria ahí, Fer. La mediateca no me acuerdo. Sí, mirá. Gracias al 2016. Exacto, gracias al buen oficio de la directora de la Escuela de Periodismo Deportivo que nos invitó y ahí fuimos. Sí, me acuerdo. Siempre tengo los mejores recuerdos de ese día.
vos sabés que cuando fuimos a la colonia, el amigo, ¿cómo se llama? El hermano de Marcelito Ortiz, que era el director Arielito de Ortiz. deporte. ¿Quién? Ariel Ortiz. Ariel. Me dice, Gustavito, pero no sea maricón, ¿cómo no le vas a cantar una canción al ¿cómo se llama el club? Junín. Unión, Junín, ¿cómo es el nombre? Sí, no. Unión Deportiva. Escuela Deportiva Junín, ahí está. Que tenía, creo que, si no me equivoco, sus colores eran verde y blanco, ¿no? Verde y blanco, sí, el verde. El verde de Junín. Claro. Entonces, sí, nosotros le hemos hecho canciones a pedido, delivery de canción, y le hice una canción ese día. Yo le hice una canción así, creo que la hice el día anterior, la canté. Ahora, no me pidas, yo nunca más supe dónde estuvo la letra, dónde fue la letra, qué era la canción, pero la canté, ese día la canté, qué vergüenza, por Dios. Una Pero bonita sí. función que hicimos, que estuvo presente Jorge Germán Ruiz, el relator. Jorge Germán Ruiz, Aquel que claro, decía, Jorge Germán ¿se Ruiz. acuerdan? Ese hombre. Estuvimos cenando con Jorge Germán Ruiz esa noche ahí en Junín. Fue una noche muy linda. Mirá vos de lo que me acordé, Hugo. Y lo otro que tenía preparado para consultarle a los dos, en un momento volvió Soda Stereo, hace poquito volvieron Los Piojos. ¿Qué hay que hacer para que vuelva la patria? La patria en camiseta? España. Y bueno, escúchame, hablemos acá con el presidente de la Federación Española y le empezamos a hacer canciones a todos los equipos. Menos Luis Rubiales, que tuvo algunos problemas. Ese hombre no, pero con otro podemos hablar. Claro, así que imagínate, menos mal que no estamos en Turquía y nos piden hacer un tema para el Galatasaray. Y es complicado buscar rimas, pero sí se puede. Y sería interesante. Ay, Galatasaray. Mirá, Hugo, qué sé yo, voy a contestar lo mismo que dijo Benny Anderson de ABBA cuando le preguntaron de la posibilidad si se volvieran a juntar. Probablemente, qué sé yo, sí, estamos, probablemente, sí. Siempre está la posibilidad. Yo creo que la patria en camiseta fue un hito. Yo creo que eso lo hablamos el otro día con Fernando, dentro de cuando ya no estemos y seamos solamente polvo y un recuerdo, eso va a quedar para las escuelas, para las instituciones, porque eso es un hito cultural. Hemos escrito una cosa que tiene que ver, que trascendió lo futbolístico, tiene que ver con el barrio, con nuestras raíces, con la idiosincrasia de ser mendocino. Yo estoy orgulloso de esa obra. Pues la hicimos con mucho cariño, la disfrutamos mucho. Nos faltó tiempo. Yo me quedé porque justo cuando nosotros la íbamos a presentar, que ya estaba el disco terminado, que estaba todo listo para presentarla en vivo y estrenarlas ahí en el estadio cubierto que está al lado del estadio, ¿no? Del Malvinas. Bueno, las cosas de la política, que justo cambió el color político de la provincia y no pudo ser. Pero yo tengo la ilusión de un día así hacerle el homenaje, no a Fernando Montaña ni a Gustavo Maturano, a hacerle homenaje a esa obra. Yo creo que esa obra merece un homenaje masivo, sí, cómo no. Porque fue algo novedoso, perdón a veces por lo autorreferencial, pero fue novedoso porque era un homenaje al fútbol mendocino, a los clubes, pero en ese concepto, yo un poco creo que nuestro programa es un poco el hijo de esto de la patria en camiseta, porque nosotros hablamos de deporte, hablamos de clubes, pero cuando hablamos de clubes hablamos de todo eso, la infancia donde vos ibas a jugar al metegol, donde ibas, no sé, a llevar a tu hermano al patinaje artístico, a donde en los bailes donde se conocían tus viejos, o sea, todo ese contexto de los clubes. Uno dice el fútbol, pero en realidad el fútbol es todo eso y mucho más. La patria en camiseta, que después vino en el disco Aceque y Sacachispas, la patria es los textos del Fernando con las canciones, ¿no? Yo creo que fue sin duda, fue una especie de Cinema Paradiso, fue una especie de Luna de Avellaneda, un homenaje a eso, en épocas donde el mundo está tan complicado, Argentina ni hablemos,
de donde todo se compra, todo se vende. Los chicos, en lugar de querer seguir una carrera, ahora ven cómo pueden ganar plata por el Bitcoin. Nosotros, las opiniones vertidas corren por cuenta del entrevistado, chicos, no se preocupen. Nosotros hablábamos de una época donde hablamos del papel de estraza, donde hablábamos de los autitos chocadores, hablamos de una época donde todo era mucho más sencillo. Ahora vienen con esta tontería de la inteligencia artificial, de los robots caminando, que si la gente está, viste, encantada porque los chinos andan con robots por las calles, digo yo, ¿y la humanidad dónde está quedando? Lo humano, el abrazo, el tocarse, el llorar, el embarrarse, bueno, de eso es la patria. Patria de abuelo y mandarinas, como escribí yo en Canción de Barrio. Gustavo, la verdad que ha sido un placer poder saludarte a la distancia, como bien lo decíamos recién, yo los vi a ustedes, pero no había tenido la posibilidad de charlar nunca con vos. Y bueno, este pequeño homenaje para Polo, que creo más que merecido, y por supuesto el abrazo grande a la distancia. Si en algún momento volvés para Mendoza o vamos nosotros para España, será presencial Bueno, ese Hugo, abrazo. yo les agradezco, me encantó el programa, realmente programón, prolijo, con un nivel profesional, así que les va a ir muy bien, sigan así. Siempre hay algo para aprender, pero bueno, la base está, diría el Bambino. Les mando un abrazo muy grande. Fer, gracias, querido. Un abrazo grande, Huguito, hermano Gustavo. un gustazo conocerte. Bueno, a Rocío, a toda la gente. La verdad que les agradezco en nombre de la trayectoria del Polo, en nombre del respeto por alguien que merece ser reconocido. Así que bueno, el granito de arena de ustedes es muy importante. Así que en nombre de él y del mío propio, como se dice, muchísimas gracias. Abrazo Chau, grande. Bueno, muy linda charla, la verdad. Sí, la verdad. Hermosa. Bueno, vos sos amigo de él, así que lo que quieras decirle. Sí, simplemente decirte algo que no sé si se mencionó, pero Gustavo, bueno, nosotros este programa lo habíamos pergeñado más o menos hace un tiempo. Sí, claro. Y bueno, por unos inconvenientes de comunicación de líneas telefónicas de España, no pudo ser. Y el Gustavo, hace unos días, cuando se da esta circunstancia de hacer este homenaje a Polo, me dice, parece como si esto, algo que debió pasar. Es decir, justo después del que no se dio en ese momento y se da después de esta despedida al Polo y este homenaje que nosotros le hacemos. Pero no, bueno, un gran amigo con el que también, para ser sinceros, fuimos amigos, tuvimos algunas distancias, sí, y hoy tenemos una amistad nuevamente. Como suele pasar en los como trabajos. Pasa todo, ¿no? sí, en la vida, ¿viste? Vamos a escuchar a Sergio Levinsky. Para el que no lo conoce, Sergio Levinsky es ni más ni menos que, además de ser un gran periodista deportivo, fue biógrafo de un tal, creo que lo deben conocer, un tal Diego Armando Maradona. Fue biógrafo de Diego y tuvo una anécdota con Polo aquí en la provincia de Mendoza. Escuchamos a ver qué decía. Mi recuerdo con el Polo Márquez comienza en un día, hace no mucho tiempo, hará unos 2 años y medio, 3, que estuve en Mendoza en una oportunidad para cubrir un acontecimiento deportivo, y entonces el amigo en común Roberto Suárez, director entonces de Jornada, me invitó a pasar unos días en Mendoza, no muchos, pero siempre alrededor de este partido que tenía que cubrir, y me terminé alojando en un hotel en el que en el desayuno estaba en la mesa al lado de un señor con sombrero, con el que empezamos a hablar de mesa a mesa, muy simpático, me parecía con una gran cultura, y especialmente desde lo musical. Enseguida me sacó el tema musical, empezamos a hablar de canciones, de música, y me llamó la atención los conocimientos que tenía, que eran muy profundos y me daba muchos datos. Muy, muy simpático este señor, que terminó siendo, por supuesto, el Polo Márquez, cosa que yo no sabía en ese momento. Él no me dijo su nombre para nada, en eso fue muy humilde. Yo pensé que hablaba con un aficionado en ese momento, pero después ya él me empezó a hablar de sellos como RCA Víctor, que era un sello muy conocido, SADAIC, que es este organismo que representa a los autores, a los compositores musicales, y entonces me pareció que podía estar en el rubro.
Pero bueno, cuando después al final me dice su nombre, lo que hice fue comentarle eso a Roberto Suárez cuando lo vi horas más tarde, y claro, él me dijo, me contestó con rotundidad, ¿no? Se trata de Polo Márquez. Polo Márquez, no sé si vos sabés quién es, yo realmente lo desconocía, me contó que además tenía hasta canciones que Sandro había interpretado, que tenía canciones que eran muy famosas, que había ganado festivales de la canción. Claro, yo realmente desde Buenos Aires, donde había vivido de pequeño, no lo conocía, no tenía la referencia de Polo Márquez, pero después empecé a indagar, claro, cuando llegué a mi destino otra vez empecé a indagar muchísimo más sobre eso. Lo que yo no sabía era que a partir de este comentario mío, Roberto Suárez organizó una comida, que yo publiqué una foto en las redes sociales de esta comida que recuerdo muchísimo. Y claro, cuando terminó la comida y nos fuimos, Roberto Suárez se fue para su casa, creo, y nosotros nos fuimos caminando hacia el hotel juntos. Y ahí, bueno, como ya venía muy, muy linda la comida, en la que hablamos de muchísimos temas más, y donde también aparecieron muchísimas canciones, porque ahí sí apareció todo lo que era la vida de Pablo Márquez, y realmente ahí pude conocer a fondo de quién se trataba, ¿no? De un personaje realmente espectacular. Así que después recuerdo eso siempre que nos volvimos caminando, cantando en la noche mendocina hasta el hotel, realmente impresionante, impresionante recuerdo, ¿no? Esos recuerdos imborrables que uno le queda, que con una persona así, tan famosa y con tanta carrera y con tanto hecho, uno pudiera compartir ese rato, ¿no? Porque fue un rato, pero realmente de ahí quedó el cariño y quedó siempre esta inquietud por saber qué era de la vida del polo con el paso del tiempo, y Roberto Suárez se iba encargando de contarme, ¿no? Vos sabés que el Polo Márquez se fue a Venezuela, creo que fue por un tema familiar, después terminó en Lima, que yo no sabía eso, y ahora el otro día me envió un, un link a un tweet que él puso, que él escribió acerca del fallecimiento de Polo Márquez, que cómo son las cosas, ¿no? Porque acaba falleciendo en Lima, en la misma ciudad que en el mismo día falleció Mario Vargas Llosa. Esas cosas de la vida, ¿no? Esas coincidencias, en este caso tristes, pero una coincidencia al fin, que Polo Márquez muere en el mismo día que Vargas Llosa en la misma ciudad. Así que bueno, yo tenía el conocimiento aislado porque cada tanto Roberto Soles me iba contando avatares de la vida de Polo Márquez, pero como dije, ¿no? Cuando volví y pude googlear y saber un poco más de Polo Márquez, me fui interesando y entendiendo que se trataba de un gran artista, de un artista cabal, porque realmente además las canciones son hermosas, cantadas con una voz espectacular, con mucho sentimiento, así que me entristeció muchísimo enterarme de su fallecimiento. Bueno, les envío un gran abrazo. Bueno, hasta ahí la palabra de Sergio Levinsky, biógrafo de Maradona, ni más ni menos, periodista deportivo, por supuesto, radicado actualmente en España también, así que por eso le habíamos pedido si quería participar con un audio, y la verdad que lo hizo de muy buena forma, de manera desinteresada, así que un placer, ha engalanado también este especial para Polo. Un placer, ¿no? Enorme, sí. Y nos queda una voz más. Sí, y vamos a cerrar este especial con la voz de Juanjo Martínez. Contame un poco de Juanjo. El maestro Martínez, bueno, uno de los decanos periodistas de Mendoza, trabajó muchos años en el diario Mendoza, en el diario El Andino, en el diario Uno. Diario Uno. Un gran cronista de Gimnasia y Esgrima, vio muchos torneos nacionales, partidos emblemáticos de Gimnasia y Esgrima en Buenos Aires, en Mendoza, y después ya en la época más contemporánea, también seguidor de los equipos de Godoy Cruz, de San Martín, de Independiente Rivadavia, un tipo de muchísimo prestigio y una gran persona, el maestro, como le decimos nosotros cariñosamente, una persona realmente súper honrada y bueno, un tipo que uno quiere y por suerte lo tenemos. Y seguramente nos debe estar escuchando, así que un saludo grande al maestro. Bueno, y le agradecemos por el audio que van a escuchar a continuación. Polo Márquez era un gran cantante, ¿sí? Además tuvo la coincidencia de ver una pelea entre Foreman y el Ringo Bonavena, ¿no? Y bueno, a raíz de eso me tocó ir a hacer una nota presumo que fue para el suplemento Ovación del Diario Uno. En esa oportunidad, ¿no es cierto?, había venido para cantar a Mendoza Cacho Castaña, el autor de Café La Humedad, y tenía dificultades de movimiento, de hablar en el ciático y demás, y el que cantó por él en casi toda la función fue el Polo Márquez, y no se extrañó y fue tan aplaudido como el Polo Márquez.
Bueno, tremendo. Tremendo, reemplazar a Cacho Castaña. Bueno, hay un video, no recuerdo de qué año es, Sandro cantando... En Susana Jiménez, ¿puede ser? Exactamente. Y diciendo esta canción es de Polo Márquez. Sí. Y Susana le dice, Polito, le mando un abrazo grande a Polito. Impresionante. Increíble. Impresionante. ¿Y cómo podemos cerrar este programa? Y me gustaría escuchar su anécdota. No, bueno, es muy cortito lo mío. Le pedí información a mi viejo, que seguramente lo va a ver después por YouTube, si lo conocía, a Polo Márquez, y me dice, sí, no solamente lo conocía, sino que lo fui a ver en Rivadavia. Yo vivo en Rivadavia con toda mi familia, y fue con mi mamá. Con mi mamá fueron en la época, yo calculo, no me dio tantos detalles, en la época donde era muy común esto que decía recién Gustavo, recordando la película Luna de Avellaneda, una hermosa película del año 2004, si no recuerdo mal, que era muy, vos lo sabés, Fer, ¿no? Era muy común, este fin de semana tal club va a hacer una fiesta, después la otra semana toda la gente iba al baile que organizaba el otro club, y bueno, en Rivadavia hubo una tradición durante mucho tiempo de los clubes sociales organizando ese tipo de conciertos. Y de cantores populares, por eso iba Polo, venían de Buenos Aires, y los cantantes de acá, o sea, Río Lobos, como lo nombramos, después Pocho Sosa puede haber sido también, el grupo Marcama, bueno, en fin, una cultura que ojalá siempre se sostenga, el arte mendocino en todas sus expresiones, porque porque son trabajadores y tienen que trabajar, ¿viste? Sí, claro, pero digo, tenemos que hacerle un homenaje a un músico sin poder pasar música por cuestiones de copyright. Pero escuchémoslos a Polo. ¿Cómo le gustaría al gran Polo Márquez? ¿Cómo le gustaría que lo recordemos? A ver, ¿lo podemos escuchar? Dale. Un abrazo grandote. Los quiero mucho. Y si alguna vez me recuerdan, que sea con cariño.